estamos recogiendo el sentir de los territorios, no solo en términos de los problemas y de los retos que hay frente a la descentralización después de 30 años de aprendizaje, de 30 años de sufrimiento, gobernador, alcalde encargado, alcaldes que están aquí, alcaldesas, 30 años de sufrimientos de la descentralización, 30 años también de logros, ¿sí? 30 años de aprendizajes en conjunto, ¿sí? Aquí hay personas que son expertas en temas de descentralización. La experticia no está dada porque uno esté sentado o exclusivamente sentado en un gabinete allá investigando y haciendo analítica de datos, que los hacemos también, sino la experticia está dada por la vivencia, por la experiencia, por el diario enfrentarse a los temas que implica el desarrollo de los territorios con unos recursos limitados, con unas funciones que a veces parecen gigantescas, ¿cierto? Ahí es donde está, digamos, la experiencia. Entonces, se trata de recoger el sentir, el aprendizaje y las propuestas que a partir de esa experiencia ustedes puedan hacer desde esta región hacia la misión de descentralización. En nombre del señor alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, manifiesto lo siguiente. El departamento del Huila y en especial el municipio de Neiva, desde la Constitución Política de 1991, se encuentra asumiendo un reto importante para el desarrollo de su vida administrativa, financiera y política, y esto llegó con el ejercicio de la descentralización. Este tipo de encuentros nos brindan un panorama amplio para poder entender las bondades de esta iniciativa. Es por ello que debemos ser sumamente responsables al momento de fomentar reformas de carácter constitucional y legal que nos lleven a una separación del gobierno central, porque no podemos perder la armonía de la solidaridad que debe existir entre las partes, y con ello me refiero a la nación, departamentos y territorios. Un objetivo que se debe lograr en Colombia es el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, ya que nuestros territorios son los principales demandantes de recursos ante el gobierno nacional, donde en algunas rentas, como en el Sistema General de Participaciones, no se tiene la autonomía plena para direccionar su gasto. En la mayoría de las transferencias que genera el gobierno central, las entidades territoriales están supeditadas a un gasto, el cual es necesario para el bienestar de la población, pero que no refleja el desarrollo de la misma. Un ejemplo relativo de la descentralización la vemos reflejada en los instrumentos de ordenamiento territorial, porque le permiten a los territorios ejercer plena autonomía en la organización físico-espacial del territorio, considerando las vocaciones de desarrollo, lo cual corresponde a un avance importante, pero en la mayoría de los casos los gobiernos subnacionales no cuentan con los recursos y los medios necesarios para lograr los objetivos de la planificación para el desarrollo, y aún en esta materia se sigue generando una dependencia del gobierno central. Es necesario que los departamentos y municipios en Colombia logremos una excelente gestión financiera, económica y política que nos permita desligarnos de la dependencia del gobierno central sin dejar de lado el trabajo conjunto y las responsabilidades compartidas para el desarrollo de la nación. No olvidemos que la forma de desarrollar al país es desarrollar sus territorios, y se debe proporcionar herramientas que permitan adquirir mayores competencias y autonomía para consolidar los modelos de gestión desde y para el territorio. Es por ello que la colaboración conjunta para la provisión y acceso a los servicios públicos, la ejecución de obras de interés y los esquemas de planeación deben ser parte integral del ejercicio de descentralización que se debe adelantar en Colombia, ya que el reto se focaliza en lograr estas realidades desde el contexto económico y fiscal de nuestros gobiernos territoriales. Gracias a todos los presentes por la atención dispensada a esta intervención. De parte del señor alcalde reitero un saludo muy cordial. Quiero darles un saludo muy especial de parte de nuestra directora general, la doctora Alejandra Botero, quien no nos pudo acompañar por temas de agenda. Nos sentimos muy satisfechos de poder estar hoy acá en su casa, señor gobernador, de realizar este taller de descentralización, donde pretendemos recoger propuestas
realmente de los territorios que son los que sufren a diario todos estos temas, que hace más de 30 años en el país no se da un estudio, digamos, y no se realiza un estudio a la descentralización como tal, y creemos que es una gran oportunidad para poder estar y recoger desde los territorios todo este tema de propuestas para que en el término de 18 meses que tiene de ejecución la misión de descentralización podamos plantear propuestas encaminadas a hacer reformas constitucionales y legislativas que nos permitan modificar este esquema. Estos ejercicios creo que son muy importantes, sobre todo para escuchar al territorio. Por eso, pues, realmente no voy a hacer una gran presentación, pero yo quisiera dejar como unos puntos de reflexión y un poco para provocar el debate, con una visión que hemos ido construyendo a lo largo de los años y ahora como gobernador de un departamento pues también de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo en el día a día de los departamentos. Hoy a mi juicio los departamentos no son viables desde el punto de vista financiero, y entre otras cosas porque no son tan claras las competencias y menos las fuentes de recursos. Y creo que esa es la primera reflexión. ¿Cuál es el papel de cada quien? ¿Y quién hace qué? Porque los departamentos empezaron siendo como el articulador, el intermediario entre la nación y los municipios. La célula fundamental del desarrollo del país son los municipios. Los departamentos son intermediarios. De hecho, en anteriores épocas pues los gobernadores eran elegidos o eran nombrados mejor por el presidente de la República y seguramente correspondía más a un acuerdo político con los congresistas de cada departamento. Luego los congresistas tenían poder territorial. Hoy no. Hoy los gobernadores somos elegidos popularmente y los congresistas muchas veces ven a los gobernadores, como creo que también lo hacen con los alcaldes de capital o de las ciudades grandes, como su competencia. Por eso no es fácil que en el Congreso de la República pasen leyes con visión de descentralización, porque tal vez los congresistas, yo también lo fui, prefieren estar bien con el gobierno nacional para poder llevar recursos a su región. Eso es natural y es lógico. Entonces, mejor que el poder esté concentrado en la nación y desde allá los congresistas se entienden con el gobierno nacional para llegar a su territorio. Entonces creo que hay también una discusión que dar en la descentralización política, el papel de cada quien también en sus funciones, porque fuera de eso cada vez más nos han ido cargando de competencias, de más funciones. Todos los días tenemos más funciones. Yo todos los días me sorprendo con una más. Todos los días nos ponen más funciones. Recientemente vi una norma reciente donde nos dicen que ahora los departamentos tenemos que decidir sobre las personas que cuidan a las personas que están en condición de discapacidad. Eso lo determinaban los jueces, ahora lo hacemos los gobiernos departamentales. ¿Con qué recursos? Siempre le contestan, no, con los recursos propios, como si tuviéramos muchos recursos propios. Y todos los días hay eso. Las cárceles. Ahora las cárceles también son competencia de los municipios y departamentos. ¿Con qué recursos? Miren a ver. Fondo de seguridad. Estuvimos dando esa discusión a ver si por ahí podíamos, porque nos decían que tampoco podíamos por ahí, con recursos propios. Es complejo. Y con los famosos principios de complementariedad, subsidiariedad, concurrencia, entonces los departamentos terminamos siendo toderos. Ahora tenemos competencias en servicios públicos, en vivienda, en todo, todos los temas. Yo creo que no, yo creo que ese desorden no nos lleva a ninguna parte. Y a pesar de que se hizo una ley reciente del régimen departamental, lastimosamente creo que no quedó clara. Definen competencias de los departamentos desde el principio de concurrencia y dicen una cantidad de cosas dispersas, desde subsidiariedad, otra. Creo que no, creo que a esto hay que ponerle orden y creo que es el momento, estamos en una oportunidad. Esta es una misión creada por ley orgánica de ordenamiento territorial
y que tenemos la tarea de hacer propuestas de reformas legales, incluso constitucionales, ante el gobierno y ante el Congreso, seguramente con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, a ver si se les miden a hacer las reformas. Vuelvo al tema de las competencias. Yo creería que es mejor que digan los departamentos hacen esto, los municipios hacen esto. O entremos a precisar cuáles son esos principios de complementariedad, subsidiariedad y concurrencia. La ley los define, pero siguen siendo definiciones vagas, no precisan el alcance de eso. Algo más, hoy en día los jueces de la República están fallando tutelas donde la población cree que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales, asignándole a los alcaldes y a los gobernadores la competencia de destinar recursos para resolver esos problemas. La escuelita tal que está cayéndose, fallo de tutela de un juez diciéndole, alcalde usted pone tanto, gobernador usted pone tanto. ¿Con qué criterio? Idea, principio de complementariedad o concurrencia. ¿Con qué criterio? ¿Cómo sabe cómo están el plan de desarrollo departamental o municipal? ¿Cómo sabe cuáles son las fuentes de recursos que tiene? La Constitución prevé una posibilidad de hacer o buscar una excepción de sostenibilidad fiscal para decir en algún momento, venga, yo no tengo con qué eso que me está ordenando el juez. Pero se vuelve una discusión de no acabar por la falta de claridad de quién hace qué. Creo que ese es el primer punto que tenemos que resolver. ¿Quién hace qué? Ahora, yo creo que la mayoría de cosas deberían ser de los municipios y de la nación y dejar a los departamentos con funciones más limitadas. ¿Cuáles? Esa es la discusión que hay que dar. Y en cada sector profundizarlo y también prever hasta dónde vamos a ir. Por ejemplo, servicios públicos, acueductos. ¿Cuánto vale lograr la cobertura ideal de acueductos en el país? ¿Cuánto vale en cada región? ¿En cuánto tiempo lo vamos a resolver y de dónde sale la plata? Vivienda, lo propio. Y luego sí decir, bueno, eso lo hace usted, municipio, o lo hace usted, nación, o departamento, si es el caso, yo creería que no. Y se fijan unas metas en el mediano y largo plazo, por sector. Porque hoy hablar de libre destino es casi un absurdo en los municipios y departamentos, porque además casi todas las fuentes y las transferencias vienen con destinación específica. Yo hablaba hace un momentico con los amigos de la misión a nivel nacional que eso nos pasa todo el tiempo. Educación. Entonces los análisis que se hacen desde la nación es que el 60% de los recursos públicos los manejamos los territorios. La gran mayoría de ese 60% es educación. Y la plata que llega de educación llega para pagar maestros. Yo digo, yo prefiero que esa plata la maneje la nación directamente. No nos pongan en la tarea de los departamentos que nos hacen transferencias como gran cosa, pero para pagar los maestros, pues páguenlos ustedes. Es más, estamos metidos en un problema, yo no sé, varios de ustedes seguramente lo están viviendo. No hay maestros suficientes porque cada año cambia la composición de la matrícula y hay municipios o escuelas que quedan sin maestros, otros que les sobra, y ese reacomodo es un complique. Y entonces tenemos paros de padres de familia y de estudiantes diciendo, no me han nombrado los maestros. Y le echan la culpa al municipio o al departamento. ¿Quién los elige? La nación, el gobierno nacional, pero quienes asumimos y enfrentamos somos los territorios. Yo prefiero en ese caso educación, manéjenlos de la nación. Igual, si es para pagar la nómina, pues hoy hay tecnología para hacer pagos virtuales fácilmente en cualquier parte del país. Creo que esa es la discusión que hay que dar. Es competencias, precisión, claridad en las competencias y recursos. ¿Cuáles son las fuentes de recursos?
El caso de los departamentos, nosotros vivimos prácticamente de los vicios, pero además tenemos la obligación de evitar que la gente tenga vicios. Es contradictorio. Por un lado, hacemos fuerza para que la gente no consuma licor, cigarrillos, pero por otro lado, ojalá consuman harto porque me genera más ingresos al departamento. Vivimos de los vicios, que además quedó en evidencia la debilidad de esas fuentes con la pandemia. Aquí en el Huila no pudimos hacer San Pedro, entonces se nos bajaron los ingresos porque no hubo consumo de licor. O la fuente de la sobretasa a los combustibles. El país estuvo inmovilizado desde donde salía la plata. Es decir, creo que hay que hacer una reforma tributaria en Colombia estructural, no solo con la mirada nacional, sino fundamentalmente con la mirada territorial. Incluso algunas de las fuentes que tienen más que ver con el desarrollo productivo deberían ser manejadas completamente por los territorios. De hecho, para motivar a los territorios a dinamizar productivamente su región, su municipio, su departamento. Por último, creo que hay un concepto que creo que es fundamental en todo esto: el ordenamiento territorial. Digamos que esa es la mirada global: ordenar el territorio para hacerlo competitivo, para hacerlo sostenible, para hacerlo equitativo en el crecimiento económico, en los ingresos de la población. Y eso tiene que pasar por el ordenamiento productivo del territorio. El ordenamiento territorial no puede ser solamente la discusión de la división político-administrativa o de lo físico-espacial, de las vías, del uso de los territorios urbanos. Yo creo que la discusión central es el ordenamiento productivo. ¿Cuál es la vocación productiva del territorio de cara no solamente a sus condiciones, sino a los mercados? Concentrarnos en lo que en lo que podemos ser buenos o en lo que podemos ser competitivos, y luego sí direccionar los esfuerzos de infraestructura, de tecnología, de formación de talento humano en esa dirección. Es decir, para arrancar toda esta discusión deberíamos tener clara la visión país de mediano y largo plazo y la visión región de mediano y largo plazo. ¿Para dónde va el país? Donde se determinen elementos estructurales que, independiente de quién sea el gobernante, la sociedad ha decidido para dónde vamos. Pensar en mediano y largo plazo. Nos volvimos inmediatistas, solo pensamos en el periodo de gobierno, y además cada gobernante llega pensando que descubrió el universo, el complejo de Adán. A partir de aquí arranca el universo y se olvida de los que los de atrás han hecho. Esa visión cortoplacista creo que es lo que más nos frena el desarrollo. Tenemos que, como sociedad, construir una visión de mediano y largo plazo, nacional y territorial, departamental y municipal. Con esa visión de largo plazo, de hacia dónde vamos, sobre todo productivamente, ahí sí tenemos que mirar cuáles son las vías que necesito para eso, cuál es la tecnología que necesito para eso, cuál es el talento humano que necesito para eso. Lo demás es accesorio a un rumbo común construido entre todos. Creo que la discusión debe partir del ordenamiento productivo del territorio. Aquí venimos haciendo un ejercicio muy interesante con la UPRA en el ordenamiento rural agropecuario, pero debe ir más allá. Turismo, indicadores de competitividad, costo-región. A eso tenemos que ponerle atención. Desafortunadamente muchas veces los gobernantes, pues con lo complejo que es la administración pública, con el afán de hacer cosas, caemos en el inmediatismo y en solo hacer lo absolutamente necesario para tratar de salir bien, para tratar de cumplirle a la comunidad que nos eligió, cerrando unas brechas, cubriendo unas necesidades básicas insatisfechas, haciendo una infraestructura, pero el desarrollo productivo se nos ha olvidado. Hoy yo estoy pensando que el papel de los departamentos debe ser fundamentalmente ese:
desarrollo productivo, incluso quitarle unas competencias que son de los municipios y que la nación también podría complementar y concentrarnos en lo que sí. Por ejemplo, desarrollo productivo, pero también, por ejemplo, temas supramunicipales. Ayer lo veíamos en el plan de ordenamiento departamental que estamos construyendo. Las vías intermunicipales, por ejemplo. Claramente es un tema que debería atenderse con una mirada supramunicipal, que es la departamental. Ahí es donde deberían estar los departamentos, pero no haciendo escuelas en las veredas, o atendiendo vías terciarias, o acueductos rurales. Me parece que eso debería descartarse. Esto que estoy diciendo puede costarme que mañana me quiten la vocería de los gobernadores en la misión, porque seguramente muchos gobernadores podrán no estar de acuerdo con esto. Yo estoy planteando como país, y sí creo que es necesario que replanteemos en serio el tema. Creo que es una oportunidad que no podemos perder, como se dijo al principio, de repensarnos como territorio también y como país. El artículo primero de la Constitución Política de Colombia, yo los invito a que releamos la Constitución y también las leyes orgánicas o la ley orgánica de ordenamiento de ordenamiento territorial. Pero empezando por la Constitución, voy a terminar con esto. Artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. ¿Qué es eso? Descentralizada, muy poco. Con autonomía de sus entidades territoriales, casi nulo. Democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general, tema que también se ha olvidado un poco con tantos derechos fundamentales que hoy existen. Creo que se nos está olvidando el sentido de nuestra Constitución y que es necesario que partamos de ahí. Si ustedes revisan la Constitución, seguramente ya la han leído antes, pero volverla a revisar con la mirada de la descentralización, se van a llevar hartas sorpresas de cosas que están dichas desde esa época y que no se cumplen, no funciona así. Por ejemplo, que cada vez que se descentralice una competencia hay que garantizar previamente la fuente de recursos. Primer tema que no cumplimos. Nos llenaron de competencias y de funciones a las entidades territoriales, pero no nos descentralizaron los recursos. Se vienen haciendo estudios que creo que van a ser muy importantes para demostrar cómo con el tiempo, en lugar de descentralizar recursos, se han ido concentrando recursos. Realmente doloroso. Con esta pandemia, aquí en el Huila hicimos un esfuerzo grandísimo para hacer un plan de reactivación económica. Está el doctor Ariel, con Cámara de Comercio, empresarios, gremios, universidades, con la academia, una cosa muy interesante. Y yo creo que gracias a eso logramos que el año pasado el Huila fuera el departamento de Colombia que más recuperó empleos, fuimos los primeros. Eso es el reflejo del ejercicio que hicimos. Pero cuando le pedimos al gobierno nacional que nos cofinanciara el Fondo de Reactivación Económica, oídos sordos, un fondo de reactivación económica que movilizó más de 42.000 millones y que permitió recuperar o mantener cerca de 44.000 empleos en el departamento del Huila. Pero esos instrumentos para la nación no existen. Pero sí usaron la plata del FAE, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización del sector de hidrocarburos, de las regalías, se lo autoprestaron sin intereses por 10 años, y la plata del FOMPET, que es el Fondo de Pensiones Territoriales, ambos recursos de los territorios. Se los prestó el gobierno nacional para atender la pandemia, en buena hora, bien atendida a mi juicio, tengo que decirlo, pero ahora la platica de los territorios, y cuando los territorios dijimos necesitamos una plata para la reactivación, no hubo cómo. Por eso hablaba de la arrogancia del centralismo. He sido provocador hoy para que abramos el debate participando con planteamientos y mostremos lo que sentimos en el territorio con respecto a la descentralización. Yo creo que es importante
que el territorio sea escuchado desde su sentimiento, desde lo que hoy creemos debe ser la descentralización económica. Entonces, bienvenidos todos. Primero que nos empezamos a pensar es, bueno, ¿desde dónde arrancamos esto? ¿Sí? Vamos a organizar el Estado, entendamos que hoy hay 3 niveles de gobierno en principio, la nación, departamentos, municipios, unos municipios con unas particularidades de distritos que les puede otorgar la ley, un distrito que hoy es un gran interrogante incluso porque los que hoy son distritos dicen, venga, yo no quiero ser distrito. Yo me metí en esto simplemente por un eslogan, por un label, pero hoy incluso me toca invertir mucho más en funcionamiento de lo que tendría que invertir cuando era municipio ordinariamente. Entonces hay un ejercicio de repensarlo y aparecen incluso 2 actores adicionales y es los territorios indígenas que por constitución también se entienden como entidades territoriales. Hoy, por supuesto, pues no se cumple eso, es una ficción de alguna forma a través de unas variables de cabildos indígenas, de unos vehículos contractuales, ganando participación en el sistema general de participación, pero sobre todo con una voz que yo creo que viene ganando espacio y que hoy también hay que escucharla y ponernos de acuerdo con ellos. Y aparecen también las regiones, porque la Constitución dice las regiones también pueden ser entidades territoriales, y allí pues también la ley de regiones, que también dio origen a esta misión de descentralización, nos cuestiona sobre si debería existir otro nivel de gobierno que recoja los departamentos, que tenga una visión a 1000 pies de alturas, y si finalmente debe ser entidad territorial o si puede ser simplemente un vehículo corporativo, como hoy lo son los esquemas asociativos. Pero esas preguntas nos las tendremos que responder a partir de un ejercicio de competencias. Bueno, ¿y la región para qué? ¿Qué es lo que puede aportarnos en este ejercicio? ¿Qué es lo que no logra concretar el departamento y que debe existir ese nivel de gobierno? Y lo mismo con los territorios indígenas. ¿Qué podrían estar haciendo incluso mejor que los mismos municipios a ese nivel subnacional? Y, como lo decía el gobernador, pues ¿cuál es la fuente de financiación que debería dar esto? Porque pues competencia sin fuente finalmente se vuelve un canto de bandera. A partir de eso entonces uno se pregunta, bueno, hoy somos un Estado unitario, deberíamos preguntarnos si deberíamos un Estado federal, con mayor autonomía, tipo México, tipo Estados Unidos, tipo Brasil, ¿sí? Con unas lógicas incluso de independencia mucho más fuertes, con una concreción desde los estados hacia la centralidad. Deberíamos hablar de un Estado autonómico, como en España, por ejemplo, donde en España lo que hay son regiones, y esas regiones tienen también mayor autonomía al punto que incluso pueden crear sus propias fuentes de financiación. O deberíamos entender que finalmente esto es un país unitario, con una lógica de descentralización. Y pues nosotros estamos partiendo de un estudio que hizo la OCDE en 2019, donde define, oiga, Colombia tiene unas particularidades, una de ellas es la heterogeneidad territorial, al punto que incluso entre regiones o entre municipios y departamentos ni siquiera nos entendemos muchas veces en el lenguaje, sin perjuicio de los multiculturalidad que tenemos en temas étnicos en el país. Y pues eso no nos puede obviar que ya un ejercicio constitucional, democrático, participativo, de visualizarnos como un Estado, como un Estado unitario. Entonces, a partir de ese concepto de la OCDE, nosotros venimos hablando de, venga, somos unitarios, hay una descentralización, pero esa heterogeneidad nos tiene que llevar a una descentralización asimétrica. Es decir, no es lo mismo Bogotá, no es lo mismo Medellín, que lo que puede hacer Abeaquí, que lo que puede hacer Pitalito, que lo que puede hacer Neiva. Hay que reconocer en ese ejercicio un tema de capacidades. Y esas capacidades tenemos que diagnosticarlas para hablar de qué, de mayor o menor autonomía finalmente para un propósito que tiene esta misión también, es poner la discusión al ciudadano como centro de este ejercicio. Y es quien es mucho más eficiente para la provisión de un servicio público frente a ese ciudadano. ¿Quién cumple mejor esa función estatal? Si la nación, los departamentos o los municipios. Siempre hemos construido mentalmente un imaginario de que Colombia es un estado unitario, unos departamentos, unos municipios y unos distritos capitales. Ahora hablan de la asociatividad y las regiones, pero no sé por qué, ¿cierto? Nos olvidamos del componente indígena como entidades territoriales. Yo le echo la culpa a que
de pronto lo vemos solamente como problema y de pronto la mente nos juega una mala pasada y a los problemas los tratamos de obviar. Pues yo les voy a compartir cosas, cifras, un poco para llamarlos a la reflexión, y es, hay 115 pueblos indígenas en Colombia. De esos, 68 hablan sus lenguas propias nativas maternas. Tienen control, los indígenas solamente, en territorio titulado por el Estado en 31 millones de hectáreas. Pero yo no sé qué pasa en la cabeza que obviamos esas pequeñas cosas. Ahora, ¿cómo serán entidades territoriales indígenas cuando mentalmente no los tenemos en cuenta? Porque es que nuestro análisis parte departamentos, municipios, ¿cierto? Pero los territorios indígenas que están en los municipios o en los departamentos o en ambos no hacen parte de nuestro análisis. Entonces son los retos que tenemos que abordar en la misión. ¿Cómo hacer visible lo invisible y cómo hacer tangible lo que aparentemente es intangible, pero que ha aportado a la construcción de la nación? ¿Qué aporta hoy los territorios indígenas a Colombia? ¿Dónde están ubicados la mayor cantidad de indígenas y cómo es que se conserva la biodiversidad en esos territorios? Para poder abordar este tema, ¿cómo se ha ido trabajando? En el tema indígena, hay 5 organizaciones que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación, que es un espacio donde el gobierno nacional hace consultas previas a leyes, digamos, leyes y normas a nivel nacional. Esas 5 organizaciones, que son la Organización Nacional Indígena de Colombia, más conocida como NIC, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que se conoce como OPIAC, la Confederación Indígena Tairona, que es, digamos, los que representan un sector de la gente de la Sierra Nevada, las autoridades indígenas de Colombia, que están representando parte de los indígenas del Cauca, todo el departamento de Nariño, y las autoridades indígenas de Colombia, gobierno mayor, que representan indígenas en diferentes regiones del país. Cada una de esas 5 organizaciones ha nombrado un delegado. Con esos 5 delegados hay una mesa de trabajo. Y de esos 5 delegados, uno tiene un puesto en la misión. El trabajo de esos 5, de esa mesa de trabajo, es analizar estos temas. Ya comenzamos a trabajar. Y es básicamente, se partió de un principio, es ¿cuál es el aporte indígena a la construcción de nación? 2, ¿cuáles son las competencias que van a tener los territorios indígenas? ¿Cómo van a ser las fuentes de financiación más allá del SGP que hoy le transfieren vía alcaldías o gobernaciones? 3, ¿será que los indígenas son menores de edad? ¿Será que no tienen las competencias para administrar los recursos? ¿Por qué se les va a seguir entregando los recursos vía alcaldías o gobernaciones? Esas son las preguntas que se cuestionan y son las preguntas que nos abordan al análisis. De tal manera que lo que surge de ahí serán recomendaciones a la misión un poco para visibilizar el aporte indígena a la construcción de nación. O sea, ellos sí lo han planteado, y nosotros no queremos excindirnos, crear otros estados, no, pero sí queremos que nos reconozcan lo que somos. Somos diferentes, hablamos diferente, pensamos diferente, concebimos el desarrollo diferente, y eso es lo que quieren plantear. Entonces ese es como el contexto general del tema número 5, y básicamente está dado a competencias, fuentes de recursos, ¿cierto? Cómo solucionar los conflictos que se presenten entre esos territorios indígenas y las otras entidades territoriales. Hasta ahí y muchas gracias. Algo fundamental
son dos principios importantes para nosotros. El tema ambiental. Yo pienso que hoy el Ministerio del Medio Ambiente otorga licencias de minería y yo pensaría que este ministerio debe tener en cuenta a los alcaldes, a los ciudadanos, porque cuando ya llegan las personas, esas las territoriales como Cortolima, y empiezan a dar este tipo minero, y la problemática de nuestro municipio y nuestros corregimientos son los alcaldes, porque nos dicen que nos amangualamos con los mineros y que nosotros otorgamos la licencia. Hoy tenemos unas problemáticas en tema ambiental, no tenemos el 1% de hoy nosotros cuidar nuestras reservas de nuestras cuencas hídricas para la reforestación, y eso hace que el gobierno nacional nos mande a reforestar y empiece a dar licencias de minería. Es de gran importancia que realmente nos tengan, dan concesiones, que nos tengan en cuenta los alcaldes cuando otorguen estas licencias mineras, para que sea socializado con la comunidad, con las veredas, los corregimientos, porque muchas veces dan las licencias, pero no se dan cuenta que muchas de estas veredas, y ahí tomamos el agua potable, atropellan a todo el mundo, y es de gran importancia que tengamos en cuenta el tema ambiental. Nuestros colegas han hablado de todo el tema, pero algo importante que la procuradora, el procurador siempre nos preocupa es con el tema del PAE. Nuestro municipio nos llegan 50 millones de pesos para el PAE y tenemos que dar 2.000 almuerzos. No nos alcanzan recursos, pero sí inmediatamente la procuradora, ¿qué pasó con el PAE? Entonces es de gran importancia tener que nosotros no tenemos la autonomía ni los recursos, porque somos municipios de sexta categoría, y como lo decían los colegas, el transporte escolar, ni que hablar, nos exigen unas normas el Ministerio de Educación cuando la estamos incumpliendo, y ahí sí los entes de control sí nos atacan a nosotros los alcaldes. Algo preocupante y que debe quedar acá reflejado el tema ambiental de todos los municipios de sexta categoría. Muchas gracias. El catastro, el gobierno nacional se quedó comprometido, recuerden en el 2019 que dijeron que eso iba a avanzar y que iban a hacer el catastro, y a estas alturas eso sigue igual. Lo del DANE, nosotros en Gigante el 31 de diciembre, año nuevo, nos acostamos 36.600 habitantes y nos despertamos el 1 de enero del 2020 24.200, ¿sí? Y hemos tratado de explicar con todo, hasta tutela le colocamos al DANE. Y la explicación que dio el DANE en 3 páginas es que entre el 2005 y el 2018 la gente de Gigante se fue y no nacieron más giganteños. Tenemos 28.000, más de 28.000 en el CISBEN. El censo electoral de Gigante son 19.987, 20.000. Entonces hay transhumancia para las elecciones. No hay nada que hacer, hay que esperar el nuevo censo. Y este año nos disminuyeron más de 1.800 millones de SGP de libre propósito y libre inversión. Y eso es gravísimo. Y el otro punto que quiero tocar también frente a lo territorial, hay muchas leyes, cantidad de leyes. Cada vez que quieren quedar bien con alguien, hacen una ley. Ley de discapacidad, ley del cáncer, ley de la infancia, ley de lo que quiera. Y todas esas leyes no le colocan fuente de financiación. Y adivina quién tiene que cumplir con eso. El municipio, las víctimas, todo es los recursos propios del municipio que nos quitan, porque yo pienso que fue una estrategia del gobierno nacional con el DANE de hacer esos censos mal hechos para después quitar los recursos. Pero las responsabilidades siguen siendo las mismas. Yo pienso que es la hora de que el gobierno comience a mirar cómo los municipios podemos cumplir con la responsabilidad que nos han asignado la Constitución, pero que los recursos están centralizados y se lo pasan yendo a Bogotá a pedir allá con la totufa que le ayuden con los proyectos, porque la plata está en el gobierno nacional. Ese es un sentir que muchas gracias por permitirme lo expresar hoy. Gracias. El municipio de Ataco, solo el 20% del talento humano de quienes mueven ese tren administrativo son de nómina. Es decir, que prácticamente el 80% son prestación de servicios. Y se genera, está dando una dinámica a nivel nacional, y es que prácticamente muchos municipios, para poder mover ese tren administrativo con los tecnicismos y las responsabilidades que le asisten, desde luego tienen que acudir a la prestación de servicios. Ahora mismo se ve en diferentes juzgados adelantándose en procesos de sus prestación de servicios a contratos, a contratos realidad, y muchos de esos se han perdido, y entonces se han perdido y le ha tocado a ese municipio
sufragar unos gastos en términos laborales y concomitantemente ese señor alcalde se le compuso a copia por una acción de repetición, porque pues, muy posiblemente allí hubo un detrimento patrimonial. Esto en la medida en que va avanzando y la jurisprudencia se va pronunciando sobre ese particular, la línea empieza a ser muy delgada entre lo que es una prestación de servicio y lo que es un contrato de realidad. Pienso, y siendo un poco visionario, que muy seguramente en poco tiempo esto nos va a generar unos problemas a muchos alcaldes, a muchos entes territoriales, que no hay otra manera de poder sopesar esa responsabilidad administrativa sino a través de la prestación de servicios. Siendo así, considero de que esto debe de ser analizado desde el orden nacional, de tal suerte de que aquí fijemos unos límites, fijamos unas líneas que podamos nosotros compensar lo que es esa situación fáctica, esa realidad de los municipios con el ordenamiento jurídico. Muchas gracias.